Si hay algo que debes de entender, es que los Mareti no son perversos. Trabajan de acuerdo al ciclo de la vida, con suprema sabiduría, amor y caridad. Sus cabellos son hebras de la más fina plata que brilla a la luz de la luna. Su mirada es profunda, conmovedora y brillante. Su piel es blanca como la porcelana, y una sola de sus lágrimas puede curar hasta el más mortal de los males. A pesar de ello, tiene la peculiaridad de traer consigo la nostalgia, la muerte y el dolor en su más pura esencia. Por eso, habitan entre la penumbra y la oscuridad, alejados de los no eternos. Arran era el más hermoso de los ángeles que Dios creó. Su semblante era dulce y etéreo. A diferencia de sus hermanos, sus alas eran de un negro profundo. Su canto era capaz de alegrar a la más triste de las almas, y su simple presencia era anunciada por un tenue y delicado olor a rosas que embriagaba el lugar. Sin embargo, una pena aquejaba su alma. A pesar de sus hermosos dones, estaba condenado a vivir invisible entre la penumbra. Al margen de los mundanos, los mortales le parecían seres exquisitos y no le causaban repulsión alguna como a sus demás hermanos. Al nacer, a cada persona se le otorgan 7 deseos, y al cumplirse el último, los Mareti acuden donde ellos para dar el beso de la muerte, arrebatándole así instantáneamente la vida, sin dolor y sin pena. Pero en el caso de aquellas almas, las oscuras, bastaba con un solo toque para quedar malditos, muriendo después del tercer día de una amarga agonía y quedando condenados a vagar por la eternidad. Arran amaba escapar del lecho de su padre y caminar por el cementerio a la luz de la luna. Como aquella vez, esa noche, un frío gélido azotaba el ambiente. El caer de la nieve y el danzar de los copos pintaba de blanco aquel lugar. El río que pasaba portaba pequeños glaseados de azúcar cristalina. Los árboles, cual hadas, danzaban sosteniendo ramilletes de hielo. El frío era tan intenso que las aves se congelaban y se desplomaban en pleno vuelo para rendirse ante el sueño de la muerte. Pero esa noche en especial, algo rompía el encanto de aquel lugar. Aunque un poco débil, entre las criptas se escuchaba un lamento lastimero e incesante. Arran no tenía ni la más mínima idea de qué tipo de criatura podía emitir un sonido así. Entonces se acercó despacio, con toda curiosidad, entró a la cripta de donde provenía aquel lamento. Y estupefacto, se inclinó, desconcertado. Un cadáver. A sus pies estaba una mujer que dio a luz. Con su último aliento, procuró mantener con vida a aquella criatura que lloraba entre sus brazos. Con cuidado de no tocar directamente al recién nacido, rompió su túnica y envolvió a la criatura. Era la niña más hermosa que alguna vez vio, blanca como la nieve y roja como la sangre. Sus ojos azules como las noches en que la luna llena está en su punto. Sabía perfectamente qué tenía que hacer: dar aquel beso y terminar de una vez por todas. Pero ¿por qué a una criatura tan joven, con tantos deseos de vivir? ¿Qué debería hacer? Si no daba ese beso, incumpliría con el ciclo de la vida. Tenía que hacerlo. Era su deber. Y aún así, decidió criar a la niña, sin preocuparse por el futuro. Tomó a una ave de las que estaban agónicas entre la nieve y la puso en el suelo, y como el derramar de una sola lágrima, despertó de su letargo y se convirtió en una hermosa señorita, a la cual encomendó velar por la chiquilla, a la que le puso de nombre Arish. Años pasaron después de aquella noche. Arish creció, aprendiendo lo que Arran y su sierva le enseñaban sobre el encanto de la vida y cómo la muerte formaba parte de ella, sobre lo bueno y lo malo. Fue instruida sobre cómo usar cada planta que crecía a las orillas del río y cómo usar el agua para ver el destino a través del reflejo de su mirada. Aunque a la distancia, Arran era feliz. La pieza que faltaba a la eternidad de su alma era esa tierna niña, de mirada dulce y cabellos rojos, que se sentaba con su cuenco de plata a contemplar la luna. En las noches de luna llena, Arran desplegaba sus hermosas alas y subía hasta el techo de la cripta principal. Entonces, de su boca brotaban las notas más dulces, acompañadas de esa esencia rosas. Pero una noche, en que la luna estaba en su punto más alto, Arish tomó su cuenco, pero no logró entender lo que su mirada le decía, a lo que llamó a Arran. Por un momento no entendió lo que ocurría, pero muy en el fondo
Sabía lo que aquellos símbolos en sus ojos decían. Al pasar la tercera luna de su quinto cumpleaños, aquella blanca como la nieve y roja como la sangre, morirá por voluntad propia. Su alma se destrozó en 1000 pedazos, sintió un nudo en la garganta e imploró con todas sus fuerzas estar equivocado. Para la noche del quinto cumpleaños, la luna no salió, pero el cementerio no quedó en penumbra. Arran volvió a salir de aquella cripta, subió y cantó, pero en su melodía se podía sentir el dolor y la agonía, tanto que esa noche todos los animales y plantas de aquel lugar cayeron en un letargo profundo. Arran bajó para posarse sobre la sepultura de mármol y lloró como nunca lo había hecho. Conmovida por el llanto de tan dulce ángel, Arish se acercó y sin que se diera cuenta, lo abrazó por la espalda, diciéndole al oído que todo iba a estar bien. En ese instante, a Arran se le terminó de partir el corazón en pedazos. 3 lunas pasaron. Cuando estaba por morir, Arran tomó a la pequeña entre sus brazos y ella, a modo de respuesta, con su último aliento le acarició la mejilla, diciéndole: te dije que todo iba a estar bien. Con una sonrisa en el rostro, cerró los ojos para jamás despertar. Arran, desolado, estrujó a la niña entre sus brazos con todas sus fuerzas, la depositó en la entrada de la cripta y continuó llorando. Renegó de Dios 1 y 1000 veces. Era tanto su dolor que decidió renunciar a sus hermosas alas, llevándose consigo su forma de ángel. Entonces tomó la forma de un niño. Las lágrimas que cayeron sobre la mejilla de Arish se fundieron en su cuerpo y ésta se convirtió en un hermoso rosal que invadió la cripta centímetro a centímetro. Aquella ave volvió a tomar la forma original y regresó año tras año. Algunos cuentan que aquel que alguna vez fue el más hermoso de los ángeles se quedó a morar en aquel cementerio por toda la eternidad.